Mi nuera dejó a sus 2 hijos en mi antigua casa, prometiendo volver en 4 horas. Nunca regresó, traicionando a todos. 8 años después, me demandó por secuestrar a sus hijos, exigiendo justicia. Pero cuando le entregué al juez un sobre misterioso, él preguntó: ¿ellos saben lo que contiene? Yo respondí: todavía no. Esa verdad lo cambió todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. La llave inglesa se me resbaló de la mano, chocando contra el piso de concreto del garaje. Ese sonido, mezclado con el crujir de la grava bajo unas llantas desconocidas, tensó cada músculo de mi cuerpo curtido por los años. Miré mi reloj, 6:30. Los chicos no regresarían de su práctica de béisbol hasta dentro de 1 hora. A través de la ventana polvorienta, vi como un sedán rojo emergía lentamente detrás de los robles que bordeaban mi camino de entrada. El auto avanzaba despacio, con deliberación, como si el conductor quisiera estudiar cada rincón de mi propiedad. Mi granja estaba a 3 millas del pueblo, lo suficientemente aislada como para que las visitas inesperadas fueran raras. Me enderecé tras pasar horas inclinado sobre la vieja limpiadora de maíz que estaba reparando, mis articulaciones protestando. El sedán se detuvo junto a mi porche delantero, el motor palpitando mientras se enfriaba. El polvo se levantó a su alrededor como una nube de incertidumbre. La puerta del conductor se abrió y una mujer descendió. El aire se me atascó en la garganta. Incluso a esa distancia, incluso después de 8 años, reconocí esa silueta. Más delgada ahora, más angulosa, pero inconfundible. Sarah Miller, o como se llamaba antes, Sarah Hansen, la viuda de mi hijo, la mujer que había abandonado a mis nietos como si fueran basura. Había cambiado. Su cabello rubio oscuro era más corto, teñido de un tono más áspero que no favorecía su piel. La ropa que llevaba, un saco azul impecable y pantalones oscuros, parecía cara, como si quisiera proyectar respeto y estabilidad. Pero yo podía ver la energía nerviosa en sus movimientos, los dedos tamborileando contra las llaves del auto, las ojeras marcando su rostro, visibles incluso desde esa distancia. Se veía mayor de sus 42 años, desgastada por la vida que había escogido en lugar de sus hijos. Salí del garaje aún con la llave inglesa en la mano. Mis botas de trabajo crujieron sobre la grava mientras me movía hacia la casa, colocándome entre Sara y la puerta delantera. Ella todavía no me había visto. Su atención estaba fija en las ventanas, buscando alguna señal de los chicos que había dejado atrás. Mi voz cruzó el patio, seca y fría. Ella giró y, por un instante, la sorpresa auténtica cruzó su rostro. Luego se recompuso, alzando la barbilla con una confianza que yo sabía que no sentía. Su sonrisa era ensayada. Vacía. Hola, Glenn. Dio un paso más cerca, los tacones golpeando contra las piedras. ¿Te ves bien? Yo no me moví de mi sitio, junto a los escalones del porche. Apreté la llave inglesa hasta que mis nudillos quedaron blancos. ¿Qué haces aquí? He venido a recuperar a mis hijos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Durante 8 años, Tim y Jake habían sido mis chicos, mi responsabilidad, mi familia. Los había criado, convirtiéndolos de niños asustados en jóvenes fuertes. Les enseñé a lanzar una curva, los ayudé con las tareas, los abracé cuando despertaban llorando por pesadillas en las que sus padres no podían consolarlos. ¿Tus hijos? Mi voz subió, aunque intenté mantener la calma. Perdiste el derecho a llamarlos así cuando los abandonaste. La compostura ensayada de Sara se resquebrajó un poco. Estaba enferma, Glenn. Necesitaba tiempo para sanar. ¿8 años? Me adelanté, imponiendo mis 1,88 metros de altura y la fuerza de mi cuerpo de granjero sobre ella. ¿8 años para sanar de qué? ¿De ser madre? Ella vaciló, pero no retrocedió. No entiendes lo que pasé después de que Robert muriera. El dolor, la pena. Ese dolor lo entiendo demasiado bien. Mi voz salió dura, cortante. Entiendo que 2 niños necesitaban a su madre, y ella decidió huir en lugar de luchar por ellos.
Estoy luchando por ellos ahora. La voz de Sara se endureció, dejando ver un acero oculto bajo su nerviosismo. Soy su madre, Glenn, su tutora legal, y quiero que vuelvan conmigo. La amenaza era clara. No pedía. Exigía. Lárgate de mi propiedad. Levanté un poco la llave inglesa, no como amenaza, sino como un punto final. Esos chicos tienen un hogar aquí. Tienen estabilidad. No necesitan que vuelvas a destrozarles la vida. La sonrisa de Sara volvió, más fría que antes. Ya veremos. Se dio la vuelta y regresó a su auto con pasos medidos. Esto no ha terminado, Glenn. Ni de lejos. El sedán rojo retrocedió por mi camino, desapareciendo tras los robles tan de repente como había llegado. Quedé solo en el patio, con la llave temblando en mi mano, viendo cómo el polvo se asentaba donde su coche había estado. El silencio del campo regresó, pájaros cantando a lo lejos, el viento moviendo los maizales. Pero la paz de 8 años había sido destruida. Sara estaba de vuelta y quería a mis chicos. Caminé hacia la puerta de la cocina, con las piernas inestables. Esto no había terminado. Ni de lejos. Dentro, mis movimientos fueron automáticos mientras mi mente daba vueltas. Llené la cafetera con agua, eché el café en el filtro, presioné el botón de preparar. Gestos mecánicos realizados con manos que aún temblaban por el enfrentamiento. Ni siquiera el ritual conocido podía calmar la tormenta en mi pecho. 8 años. 8 años desde que ella desapareció como humo, dejándome recoger los pedazos de 2 pequeños corazones rotos. El vapor se alzó de mi taza cuando me senté en la mesa de roble donde mi familia había compartido miles de comidas. La foto de Robert me sonreía desde la puerta del refrigerador. Mi muchacho en uniforme militar, orgulloso y fuerte, sin saber lo que vendría después, lo que el cáncer nos arrebataría. El café sabía amargo, pero lo bebí igual, dejando que el calor me anclara al presente. La luz del atardecer entraba por las cortinas de cuadros que mi esposa había colgado 20 años atrás, tiñendo todo de dorado. Esa cocina había visto tanta alegría como dolor. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos me arrastraran a los últimos días de Robert, en la primavera de 2015, cuando la esperanza finalmente murió en aquella fría sala de hospital. Mi hijo, mi muchacho fuerte y capaz, el que podía arreglar cualquier motor y enamorar a cualquier mujer, reducido a piel y huesos bajo sábanas blancas. Sara estuvo presente en cada visita, sosteniendo su mano mientras las máquinas entonaban su letanía electrónica de vida artificial. Le hablaba sin parar, contándole las últimas travesuras de los niños, pintándole futuros que nunca llegarían. Incluso cuando el cuerpo de Robert se apagaba, ella no dejó de creer que volvería a casa. «No puedo hacerlo sin él, Glenn», me susurró una noche en el pasillo del hospital, el rímel corriendo por sus mejillas. No sé cómo ser madre sola. Debí haberlo visto entonces. Cómo se estremecía cuando Tim la abrazaba, como si su contacto doliera. Cómo miraba a Jaque dormido y rompía a llorar sin motivo. Los niños eran el reflejo vivo de Robert, el mismo cabello oscuro, la misma barbilla testaruda, la misma risa capaz de llenar una habitación. Después del funeral, la pena de Sara lo devoró todo. Pasaba horas en la silla de Robert, perdida en la nada. Los niños le mostraban dibujos, le pedían ayuda con la tarea, y ella los miraba como si fueran fantasmas. «Abuelo Glenn», me preguntó Tim, con apenas 7 años, «¿por qué mamá ya no nos ve?» Yo ya pasaba más tiempo en su casa, ayudando con las comidas y la rutina de dormir. Sara desaparecía durante horas, manejando por el campo o sentada en la tumba de Robert. Cuando regresaba, olía a alcohol y a otras cosas que prefería no nombrar. Los niños empezaron a venir a mi granja cada vez más seguido. Primero tardes, luego noches, después fines de semana completos. Sara nunca protestó. Al contrario, parecía aliviada de tenerlos lejos. Entendía su dolor, claro que sí. Yo también lo había sentido cuando el cáncer me arrebató a mi hijo. Pero entender no justificaba abandonar. Esos niños necesitaban a su madre, no a una estatua rota por la pena.
Hice todo lo que pude, me susurró Robert en su última conversación consciente. Prométeme que cuidarás de ellos, papá. De todos ellos. También de Sara, si puedes. Le di mi palabra, con lágrimas en los ojos, sin imaginar lo imposible que resultaría cumplirla. ¿Cómo cuidas a alguien que no quiere ser salvado? El café se había enfriado en mis manos. Miré la foto de Robert, con su rostro joven lleno de esperanza y determinación. Luchó contra el cáncer hasta su último aliento, sin rendirse, sin huir del dolor. Su esposa tomó una decisión distinta. Dejé la taza y me froté los ojos. El mañana traería nuevos retos, Sara lo había dejado claro. Pero esa noche necesitaba recordar por qué había luchado tanto para darle a Tim y a Jake la estabilidad que su madre no pudo. El sonido de la grava en la entrada me hizo alzar la cabeza. Los chicos habían llegado de la práctica, sus voces atravesando la puerta mosquitera mientras discutían sobre promedios de bateo. Sonidos normales de una tarde normal en una casa donde los niños se sentían seguros y amados. Me recosté en la silla, dejando que la foto de Robert me observara desde la puerta del refrigerador, sonriendo hacia la cocina donde sus hijos pronto se sentarían a cenar. Algunas promesas valen la pena cumplirse, sin importar el costo. El rostro de Robert en aquella fotografía se volvió borroso cuando mis ojos se nublaron con lágrimas que no llegaban a caer. Esa promesa que le hice de proteger a su familia, a todos, había sido puesta a prueba de formas que nunca hubiera imaginado. Pero hubo una noche en particular que quedó grabada en mi memoria como una marca de fuego. La noche que lo cambió todo para siempre. 2 años después de la muerte de Robert, cuando los chicos apenas comenzaban a sentirse seguros en sus rutinas, Sara tomó su decisión. Pasaban de las 2 de la madrugada cuando escuché portazos de auto frente a mi casa. Yo me había quedado dormido en el sillón reclinable, con las noticias de última hora titilando en silencio en la televisión. Ese ruido me despertó de golpe, y supe al instante que algo andaba mal. Desde la ventana vi el viejo Honda de Sara tambaleándose un poco, y a ella caminando hacia mi porche. Incluso en la penumbra, su andar inseguro lo decía todo. ¿Estaba borracha o peor? La intercepté antes de que pudiera llegar a la puerta, donde mis nietos dormían. El olor me golpeó primero, vino barato mezclado con algo más fuerte, químico. Su ropa estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta, y en sus ojos había una expresión salvaje, desesperada, que jamás había visto. «Sara, ¿qué haces aquí?», le pregunté en voz baja, consciente de que los niños dormían arriba. «Quiero ver a mis hijos». Intentó pasar a la fuerza, pero bloqueé la entrada con mi cuerpo. «Son mis hijos, Glenn. No puedes impedírmelo». «¿A las 2 de la mañana? ¿En estas condiciones?». Le señalé su aspecto descompuesto. «Están dormidos. Están a salvo. Déjalos en paz». Pero nuestras voces ya habían subido las escaleras. Escuché pasos pequeños sobre el piso de madera. En segundos, Tim apareció en lo alto, su rostro de 7 años pálido de confusión. Detrás de él, Jake, con su elefante de peluche apretado contra el pecho, se frotaba los ojos. «Abuelo, ¿qué pasa?», preguntó Tim, con voz temblorosa. Sara miró hacia arriba, hacia sus hijos, y algo se quebró en su expresión. No fue ternura, sino dureza, como una puerta cerrándose de golpe. «Mamá», dijo Jake, con la esperanza colándose en su voz soñolienta. En lugar de responder, Sara se giró hacia mí. «No puedo», susurró, las palabras arrastradas. «Míralos, Glenn. Tienen sus ojos, su sonrisa. Cada vez que los veo, veo lo que perdí». Los niños bajaron un par de escalones, atraídos por la voz de su madre, aunque sin soltar la mano del otro. Tim pasó un brazo protector sobre los hombros de Jake. Esa imagen me partió el alma. Ningún niño de 7 años debería cargar con la responsabilidad de proteger a su hermano. «Sara», dije con un tono más suave. «Ellos te necesitan. Te extrañan». Ella soltó una risa amarga, sin pizca de humor. «¿Necesitarme? Míralos, Glenn.
De verdad, míralos. Me tienen miedo. A mí, su propia madre. Se esconden detrás de ti como si yo fuera un monstruo. Volví la vista hacia ellos, y el corazón se me hundió. Jake lloraba en silencio y Tim tenía una expresión cansada, demasiado madura, marcada por demasiadas decepciones. Eso no es, intenté decir. Pero Sara ya estaba avanzando hacia la puerta. Me voy, declaró con voz firme. Esta vez, para siempre. Sara, espera. No hagas esto. Estarán mejor sin mí. Tú cuidarás de ellos. Ya lo haces. Te aman más de lo que me amaron a mí. Eso no es cierto, y lo sabes. Pero ya era tarde. La puerta mosquitera se cerró de golpe tras ella. Oí su auto arrancar, el motor tosiendo mientras se alejaba por el camino. Los niños y yo quedamos inmóviles en la sala, escuchando cómo el sonido se desvanecía en la distancia. A la mañana siguiente, encontré la nota que había dejado sobre el mostrador de mi cocina. Escrita a mano en un papel rayado, con letras temblorosas pero claras. Glenn, no puedo ser la madre que ellos merecen. Cada día que los veo es un día más en el que fallo a la memoria de Robert. Cuídalos. Críalos. Ámalos como yo no puedo. Ahora son tuyos. Sara. Doblé esa nota con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio. Un instinto me decía que algún día la necesitaría. Y vaya si la necesitaría, 8 años después. Sentado ahora en mi cocina, con el amargo sabor del café frío en la boca, entendí lo que había ocurrido esa noche. El regreso de Sara no tenía nada que ver con amor maternal ni segundas oportunidades. Era por otra cosa, algo que no tenía relación con ser madre. Me levanté de la mesa, con las articulaciones quejándose, y llevé la taza al fregadero. La foto de Robert me observaba desde el refrigerador, su rostro joven más serio bajo la luz del atardecer. Mañana traería lo que Sara hubiera planeado. Pero yo estaba listo. Tenía la verdad de mi lado, y 8 años de pruebas de que esos chicos pertenecían aquí conmigo, donde eran amados y estaban a salvo. La risa de Tim bajó desde arriba mientras ayudaba a Jake con la tarea. Sonidos normales en una casa normal, donde los niños podían confiar en que los adultos los protegerían. Algunas batallas valen la pena, sin importar cuánto duren. El peso de ese recuerdo seguía oprimiéndome mientras contemplaba la foto de Robert. Pero el abandono de Sara no fue el final de la historia. Fue el comienzo de mi propia búsqueda desesperada de respuestas. 3 semanas después de que desapareció, conduje hasta la estación de policía de Cedar Falls. El oficial Davis, un hombre de la edad de mi hijo, me escuchó con paciencia mientras le explicaba la situación. Su uniforme impecable contrastaba con la verdadera compasión en sus ojos. Señor Hansen, entiendo su preocupación, me dijo, inclinándose sobre su escritorio metálico, pero sin señales de violencia o coerción, lo único que podemos hacer es incluirla en la base de datos de personas desaparecidas. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, proyectando sombras duras sobre aquellas paredes verde institucional. Yo me sentía fuera de lugar en mi ropa de trabajo, rodeado de archivadores y documentos que no podían reflejar la realidad, 2 niños preguntándose por qué su madre ya no los quería. Dejó una nota, expliqué. Decía que no podía ser madre. Eso en realidad respalda la salida voluntaria, contestó Davis con tono firme pero amable. Los adultos tienen derecho a irse, aunque no estemos de acuerdo con sus decisiones. 2 meses después, mi frustración con las limitaciones de la burocracia me llevó a la oficina de Mike Torres, un investigador privado en Waterloo. Su pequeño despacho estaba sobre una ferretería, atiborrado de carpetas y reportes manchados de café. Encontrar personas es lo mío, dijo con seriedad, estrechándome la mano. Pero tiene que entender algo. A veces, lo que encontramos no es lo que uno quiere oír. Su tarifa era de $150 diarios más gastos, una suma considerable para un granjero retirado. Pero yo tenía ahorros, y los chicos necesitaban un cierre, aunque nunca supieran que yo estaba buscando. Reportes semanales, me prometió Torres. La encontraré, señor Hansen.
La pregunta es, ¿qué querrá hacer usted cuando la encuentre? No tenía la respuesta en ese momento. 3 semanas después de septiembre, Torres me llamó con resultados. Sara vivía en Denver bajo su apellido de soltera. Trabajaba de noche en un bar de mala muerte llamado Murphy's Tavern. Había alquilado un estudio en un barrio peligroso. No intentaba contactar con nadie de su pasado. Está viva, y tan saludable como se puede estar, me informó Torres por teléfono. Vive al día, pero es la vida que eligió. No hay señales de que esté retenida contra su voluntad ni impedida de volver. La información me golpeó como agua helada. Una parte de mí había querido creer que estaba enferma, atrapada, incapaz de regresar. Pero no, simplemente había escogido otra vida, una que no incluía a sus hijos. ¿Quiere que me acerque a ella? ¿Que le prepare un encuentro? Preguntó Torres. Me quedé en silencio, mirando a Tim ayudar a Jaque con la tarea en la misma mesa donde estábamos ahora. Ellos se habían adaptado a vivir sin ella. Habían encontrado su ritmo en nuestra pequeña familia. Aún preguntaban por mamá a veces, pero las lágrimas habían cesado hacía meses. No, dije al fin. Termine la investigación. ¿Estás seguro? Puedo seguir vigilando. Si hubiera querido volver, ya lo habría hecho. Las palabras me salieron más duras de lo que planeé. Envíeme su informe final y cierre el caso. Semanas después recibí un sobre Manila con fotografías, direcciones, registros laborales. Sara sirviendo tragos tras una barra. Sara caminando sola por calles grises. Sara viviendo la vida que eligió en lugar de pelear por la que abandonó. Guardé ese sobre bajo llave, junto a su nota de despedida. Ahora, 8 años después, entendía por qué lo había conservado. La información era poder. Y Sara no tenía idea de cuánto sabía yo sobre sus decisiones. Ella pensaba que podía regresar con abogados y exigencias, creyendo que yo había estado aquí, impotente, todos estos años. Pero nunca fui impotente. Solo paciente. El crujido de grava afuera me devolvió al presente. Por la ventana vi el autobús escolar acercarse, trayendo a mis chicos de otro día normal en sus vidas seguras y estables. Algunas búsquedas terminan encontrando lo que deseas. Otras terminan aceptando que lo que ya tienes es mejor que lo que perdiste. El autobús dobló la curva a las 3:45 en punto, como cada día durante los últimos 8 años. Yo estaba en la cocina cortando manzanas, el cuchillo moviéndose con práctica precisión, mientras mi mente giraba con todo lo que no podía contarles. La risa de Tim entró por la puerta mosquitera, burlándose de Jaque por algo que había pasado en el almuerzo. Sonidos normales de adolescentes normales regresando a su hogar normal. Un hogar que Sara quería destruir con papeles legales y juicios. Mis manos temblaban mientras acomodaba las rebanadas de manzana en los platos. ¿Cómo podía mirarlos y fingir que nada había pasado ayer? ¿Cómo ayudar a Jaque con sus fracciones mientras calculaba las probabilidades de perderlos a ambos a manos de una mujer que ya había demostrado que no los quería? La puerta de la cocina se abrió de golpe, seguida por el sonido familiar de las mochilas cayendo al suelo. Tim apareció primero, con el cabello oscuro despeinado tras la práctica de béisbol. Detrás de él entró Jaque, con manchas de pintura en los dedos después de su clase de arte. «Hola, abuelo», saludó Tim, yendo directo al refrigerador. «El entrenador dice que quizá entre al equipo Varsity el próximo año si sigo practicando mi curva». «Eso es genial, hijo», respondí automáticamente, estudiando su rostro y viendo en el rasgos de Robert, pero también la mandíbula obstinada y los ojos expresivos de Sara. «Saca un poco de leche para acompañar las manzanas». Jaque se acercó al mostrador con la energía de sus 13 años desbordándose. «Mira lo que hice». Sacó un dibujo arrugado de su mochila. Nuestra granja pintada en acuarelas brillantes, con 3 figuras de palitos paradas en el patio. Glenn, Tim y Jaque. Nadie más. «Es hermoso, Jaque», mi voz se quebró un poco. «Lo pondremos en el refrigerador con los demás». Mientras se acomodaban en la mesa con su merienda, yo
Me puse a preparar la cena. Pastel de carne con puré de papas, comida reconfortante que nos había sostenido a través de batallas de tareas y estirones. Los movimientos de la rutina me calmaron los nervios, pero no podía dejar de mirarlos, memorizando esos momentos por si estaban contados. «Abuelo, estás raro», observó Tim, deteniéndose con el vaso de leche a medio camino de los labios. «Nos miras como si fuéramos a desaparecer o algo así». El calor me subió por el cuello. «Solo estoy cansado, supongo. Ha sido un día largo». Jake luchaba con su hoja de matemáticas. Migas de borrador se esparcían por la mesa. «No entiendo estas fracciones», se quejó. «¿Para qué tenemos que saber esto?» Arrimé una silla a su lado, agradecido por la distracción. «Todo se construye sobre lo anterior», le expliqué, mostrándole cómo encontrar denominadores comunes. «Como en el campo, no puedes sembrar maíz sin preparar la tierra primero». «Siempre dices eso», sonrió Jake. Pero se inclinó sobre la tarea con renovada concentración. Tim terminó su álgebra en un santiamén y empezó a hablar de las próximas pruebas de selección del equipo de béisbol. Sus palabras me llegaban como un murmullo mientras yo peleaba con las ganas de decirle lo orgulloso que estaba, cuánto los amaba a los dos y cómo pelearía contra cualquiera que intentara arrebatármelos. Durante la cena caímos en nuestro ritmo de siempre. Tim habló de su amigo, cuyos padres se estaban divorciando, y tuve que apretar el tenedor más fuerte para no estremecerme. Jake nos mostró de nuevo su proyecto de arte, explicando cada detalle de su dibujo con la intensidad que solo un chico de 13 años puede tener. Los tres, señaló las figuras de palitos. «Nuestra familia. Nuestra familia. Ni de ellos, ni mía. Nuestra. La habíamos construido juntos, entre deberes a regañadientes y toses de medianoche, entre juegos de liga infantil y competencias de la feria del condado. Sara había elegido alejarse de todo eso, eligió bares de mala muerte y soledad, en lugar de cuentos antes de dormir y panqueques de domingo. «Abuelo, ¿por qué estás tan callado hoy?», insistió Tim, con su radar adolescente detectando mi distracción. «Estoy pensando en unas cosas que tengo que resolver», respondí, lo bastante cierto. «Nada de lo que ustedes deban preocuparse». Después de cenar, subieron a terminar la tarea y prepararse para dormir. Sus voces se filtraban por la vieja casa de campo, Tim ayudando a Jake con algo y ambos riéndose de un chiste compartido, el sonido de hermanos que habían crecido juntos, protegidos y queridos en esa casa que se había vuelto su santuario. Me quedé en el fregadero lavando los platos, mirando sus sombras cruzar las ventanas de arriba. 8 años de esta rutina, 8 años de levantar algo sólido y seguro de entre los escombros que Sara dejó. ¿Cómo decirles que su madre quería destruirlo todo? El peso del secreto me apretaba los hombros mientras secaba el último plato y lo guardaba. Mañana traería nuevos desafíos, pero esa noche los dejaría dormir tranquilos en sus camas, creyendo que estaban a salvo en el único hogar que recordaban. Hay verdades demasiado pesadas para que las carguen los niños, por muy grandes que parezcan. Una semana después, estaba reemplazando un poste roto de la cerca delantera cuando el camión de correo de Jim Patterson apareció 1 hora antes de lo habitual. La forma en que conducía, más lento, más deliberado, me hizo incorporarme y secarme el sudor de la frente. Jim llevaba 15 años repartiendo el correo en mi granja. Conocía mi rutina y sabía que prefería que dejara las cartas en el buzón en lugar de llevarlas hasta la puerta. Pero aquel día estacionó al final del camino y caminó hacia mí con un sobremanila que requería mi firma. «Buenos días, Glenn». Su rostro curtido mostraba incomodidad. «Tengo correo certificado para ti. Cosas que se ven oficiales». El estómago se me cayó mientras firmaba el recibo con las mismas manos que, instantes antes, estaban firmes. El sobre llevaba el membrete de un bufete en Des Moines, Garrett Williams y Associates. Nada bueno llega en paquetes que requieren firma. «Gracias, Jim», forcé un tono casual. Probablemente sea papeleo de seguros. Pero ambos sabíamos que no era de seguros. En la cocina, abrí el sobre con un cuchillo de puntilla. Mis manos se fueron afirmando a medida que la ira reemplazaba al miedo.
Los documentos legales eran gruesos, oficiales, llenos de jerga diseñada para intimidar a cualquiera que jamás hubiera pisado un juzgado. Estado de Iowa, División de Familia, Sarah Miller contra Glenn Hansen, por detención ilegal de menores Timothy y Jacob Hansen. Detención ilegal. Como si amar a esos chicos, criarlos, darles estabilidad y seguridad fuera un delito. Como si 8 años de ser su padre en todo menos en la biología constituyeran un crimen contra la mujer que los dejó tirados como mascotas no deseadas. Leí los cargos 3 veces, y cada lectura avivó mi furia. Sarah me acusaba de impedirle ver a sus hijos, de interferencia de custodia, de negarle sus derechos parentales. La misma mujer que escribió una nota diciendo que no podía ser su madre, ahora afirmaba que yo le había robado esa oportunidad. El teléfono sonó exactamente 10 minutos después de que el camión de Jim desapareciera por el camino. La sincronización de Sarah era precisa, calculada. Sabía exactamente cuándo recibiría esos papeles. ¿Recibiste los documentos? Su voz era fría, profesional. Nada que ver con la mujer rota que tropezó en mi patio aquella noche de hace 8 años. Sarah, has perdido la cabeza. Apreté el auricular. ¿Detención ilegal? Esos chicos han estado conmigo porque tú los abandonaste. Estaba enferma, Glenn, de duelo. Y te aprovechaste para robarme a mis hijos. ¿Robarte? La palabra me explotó en la boca. Los salvé. Les di un hogar cuando su madre decidió que los bares eran más importantes que las horas de dormir. Reúnete conmigo hoy. A las 3, en Diners Corner. Su tono no admitía discusión. Podemos arreglar esto en silencio o dejar que lo decida el tribunal. Tú eliges. La línea murió antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono unos segundos y colgué con cuidado. La elección del lugar era táctica, un diner público, neutral, lleno de potenciales testigos. Lo había pensado bien, planeado cada detalle. Miré alrededor de mi cocina y vi 8 años de vida familiar en cada rincón, los trofeos de béisbol de Tim en el alféizar, los dibujos de jaque cubriendo el refrigerador, la tarea aún desparramada sobre la mesa desde la sesión de álgebra de anoche. Esto no era el impulso de la desesperación trayendo a Sarah de vuelta. Era cálculo. Alguien la asesoró, la entrenó, le dio el lenguaje y la estrategia para lanzar este ataque legal. Ya no era la mujer quebrada que dejó aquella nota en 2017. Ahora era alguien que había tenido tiempo para prepararse, reunir recursos y planear su embestida. Miré el reloj, 11:15. Los chicos no volverían de la escuela hasta dentro de horas, lo que me daba tiempo para ir al pueblo y enfrentar lo que fuera que Sarah hubiera preparado para nuestro encuentro en Diners Corner. Al ponerme ropa limpia, me vi en el espejo del dormitorio. 68 años, curtido por el campo y las preocupaciones, pero todavía lo bastante fuerte para pelear por lo que importa. Sarah quizá tenía abogados y papeles, pero yo tenía algo más poderoso, la verdad. Y tenía la nota que escribió hace 8 años, donde voluntariamente entregaba a sus hijos porque no podía con la maternidad. No sabía que la conservaba. No tenía idea de la evidencia que había dejado en su momento de desesperación honesta. Que trajera a sus abogados y sus lágrimas calculadas. Yo había criado a sus hijos mientras ella jugaba a ser libre. Ahora aprendería lo que cuesta darle la espalda a la familia. Los documentos legales quedaron sobre el mostrador como una declaración de guerra. Bien. Si Sarah quería guerra, la tendría. Pero descubriría que un hombre que lucha por sus hijos, aunque no sean suyos por ley, es más peligroso de lo que calculó. Tomé las llaves y salí. Hora de averiguar qué quería realmente Sarah y qué tendría que hacer yo para mantener a salvo a mis chicos. 20 minutos después aparqué en el lote de grava de Diners Corner, con el motor de la camioneta chasqueando al enfriarse bajo el calor de la tarde. A través de los ventanales vi los clásicos asientos de vinilo rojo y el piso ajedrezado que habían sido escenario de reuniones del pueblo, cumpleaños y charlas cotidianas durante décadas. Elegí una mesa junto a la ventana, con buena vista a ambas entradas, instinto de granjero viejo que sirve cuando hay que estar alerta. Betty Morrison se acercó con su sonrisa de siempre,
pero alcancé a ver la preocupación en sus ojos mientras servía café sin que se lo pidiera. —¿Día pesado, Glenn? —preguntó en voz baja. Sus manos curtidas se mantenían firmes a pesar de la tensión que emanaba de nuestra interacción. —Podría estar mejor —admití, rodeando la taza de cerámica caliente con mis dedos. —Pero también podría estar mucho peor. Sara entró exactamente a las 3, y apenas reconocí a la mujer que se acercaba a mi mesa. Ya no era la criatura rota y desesperada que se tambaleó en mi patio aquella noche. Esta Sara vestía un traje sastre negro que gritaba consultas con abogados caros, con el cabello peinado profesionalmente y maquillaje aplicado con precisión. Se movía con confianza calculada, observando a los clientes del café antes de deslizarse en el asiento frente a mí. —Te ves cansado, Glenn —comenzó, con una dulzura que sonaba a veneno. 8 años criando a los hijos de otros deben ser agotadores. La puñalada verbal cayó justo donde ella quería. Pero yo había pasado décadas lidiando con animales difíciles y climas impredecibles. La paciencia era la mejor herramienta de un granjero. No son hijos de otros, Sara. Son tus hijos. Los hijos de Robert. Mis nietos. Biológicamente, sí, replicó, removiendo el azúcar en su café con movimientos deliberados. Pero legalmente, eso está a punto de cambiar. Betty rellenó nuestras tazas, con movimientos tensos cargados de desaprobación. Todos en el pueblo conocían nuestra historia, cómo Sara había desaparecido y cómo yo me había hecho cargo de Tim y Jake. En una comunidad de este tamaño no existían los secretos, solo grados distintos de silencio educado. Dejemos el teatro, Glenn —continuó Sara, inclinándose hacia adelante con intensidad depredadora. Quiero $500,000. En efectivo. Transfiérelos a una cuenta que te daré y desapareceré otra vez, esta vez para siempre. El número me golpeó como agua helada. $500,000. Más dinero del que un granjero ve en toda su vida, incluso uno exitoso. ¿Y si me niego? Entonces me llevo a los chicos. Su sonrisa nunca vaciló. Tengo testigos preparados para declarar sobre tu aislamiento, tu edad, tu incapacidad de criar a 2 adolescentes en crecimiento. Los tribunales favorecen a las madres, sobre todo a aquellas que han superado dificultades personales para recuperar a sus hijos. La estudié con calma, viendo más allá del maquillaje y el traje. Bajo aquella fachada había desesperación. Esto no tenía nada que ver con amor maternal o segundas oportunidades. Era supervivencia financiera. Algo o alguien la tenía acorralada, y había decidido usar a mis nietos como moneda de escape. ¿Dónde estabas cuando Tim se rompió la pierna deslizándose en home? Pregunté en voz baja. ¿Cuando Jake tuvo neumonía y pasó una semana en el hospital? ¿Cuando me preguntaban por qué su madre no los quería? Estaba enferma, contestó sin emoción. De duelo. Procesando el trauma. El tribunal comprenderá que necesitaba tiempo para sanar antes de poder ser la madre que merecían. ¿8 años de sanación? Repliqué. Sara miró su reloj, gesto también calculado. Tienes 48 horas para decidir, Glenn. ¿Dinero o hijos? Esas son tus opciones. Se levantó y dejó un billete de 20 sobre la mesa, suficiente para cubrir ambos cafés con propina generosa. Incluso su pago era estratégico, demostrar solvencia ante quien estuviera mirando. Sara, la llamé cuando llegó a la puerta. ¿Qué te pasó? ¿Dónde quedó la mujer que amaba a Robert? Por un instante su máscara se resquebrajó. Algo crudo, roto, brilló en sus rasgos antes de que la compostura profesional regresara. Ella murió con él, respondió sin titubeos. Lo que queda es lo que ves. La campanilla tintineó cuando salió, sus tacones repicando sobre la acera mientras se dirigía a su sedán rojo. Me quedé sentado, observando cómo se alejaba, mientras Betty rondaba cerca con preocupación maternal. ¿Estás bien, Glenn? Preguntó suavemente. Lo estaré, respondí, poniéndome de pie y dejando mi propio pago. De un modo u otro, lo estaré.
El camino de regreso me dio tiempo para procesar lo ocurrido. Esto no se trataba de custodia ni del bienestar de los chicos. Era extorsión disfrazada de lenguaje legal. Sara calculaba que mi amor por los muchachos superaría mi sentido común, que pagaría cualquier precio para evitar un juicio. Pero cometió un error crucial. Asumió que había pasado estos 8 años sin prepararme, aceptando su abandono sin pruebas ni documentación. Pero los granjeros aprendemos a planear para las tormentas, las cosechas fallidas y los desastres imprevistos. Yo tenía algo que Sara no sabía, algo que podía cambiarlo todo. Esa tarde encontré a Tim y Jake tirados en el sofá de la sala, discutiendo por los canales de televisión con la intensidad casual de los hermanos. El sol poniente iluminaba la vida que habíamos construido, los trofeos de béisbol de Tim en la repisa, los dibujos de Jake enmarcando una pared, fotos familiares de 8 años de cumpleaños, navidades y momentos cotidianos convertidos en tesoros. Tomé el control remoto y apagué la televisión. Los chicos me miraron con la atención sorprendida de los niños cuando se rompe la rutina. Necesitamos hablar, dije, sentándome en la mesa de centro frente a ellos. Los dos. Es importante. Tim se enderezó al instante. Sus 15 años ya detectaban cuando se trataba de un asunto serio. La expresión de Jake pasó de curiosidad a preocupación al ver la gravedad en mi rostro. Muchachos, debo decirles algo que tendría que haber mencionado antes. Respiré hondo, sabiendo que esas palabras cambiarían para siempre su sensación de seguridad. Su madre ha regresado. Quiere llevárselos de aquí. El silencio que siguió fue espeso, como el aire antes de una tormenta de verano. El rostro de Tim se endureció con comprensión, los ojos de Jake se abrieron, mezcla de confusión y esperanza. ¿Mamá volvió?, susurró Jake. ¿Quiere vernos? Quiere más que eso, expliqué con cuidado. Presentó documentos en la corte diciendo que la he mantenido lejos de ustedes ilegalmente. Quiere la custodia. Quiere que vivan con ella. La reacción de Tim fue inmediata y feroz. Ni de chiste, escupió, con una ira que rara vez le había visto. Ella nos abandonó, abuelo. Eligió irse. Lo sé, hijo. Sé exactamente lo que pasó. Saqué el teléfono y les mostré una foto reciente de Sara en el café. Esta es ella ahora. ¿La recuerdan? Jake la miró con la intensidad de quien intenta encajar un rostro en recuerdos fragmentados. Tal vez, un poco. Su voz mezclaba incertidumbre y anhelo. Se ve distinta de lo que recuerdo. Tenía solo 5 años cuando se fue, le recordé suavemente. Tim recuerda más. Recuerdo que lloraba todo el tiempo, dijo Tim con frialdad. Recuerdo que nos dejaba contigo cada vez más seguido. Y recuerdo la noche que empacó sus maletas y se fue sin despedirse. Nos movimos a la mesa de la cocina para continuar la conversación, el mismo lugar donde habíamos compartido miles de comidas, hecho tareas y resuelto problemas grandes y pequeños. La familiaridad del espacio ofrecía estabilidad para lo que se avecinaba. No puede simplemente volver y llevarnos, dijo Jake, su voz cobrando fuerza. Esta es nuestra casa. Tú eres nuestra familia. La ley lo ve distinto, expliqué. Las madres tienen ciertos derechos, incluso cuando han estado ausentes. Pero quiero que sepan algo, voy a pelear por ustedes. Voy a pelear con todo lo que tengo para que sigan aquí, donde pertenecen. Tim se inclinó hacia adelante, con un rostro demasiado serio para su edad. ¿Qué clase de pelea? ¿De abogados y juicios y esas cosas? Exactamente eso. Y puede ponerse feo. Ella podría decir cosas de mí, de nuestra vida aquí, que no son ciertas. ¿Están listos para eso? Que lo intente, replicó Tim con lealtad feroz. Todos saben cuánto has hecho por nosotros. Todos saben que fue ella la que huyó. La respuesta de Jake fue más suave, pero igual de firme. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo? Si ella quiere vernos, ¿podríamos tal vez verla una vez, pero seguir viviendo aquí contigo? La pregunta me partió el corazón con su inocencia.
La curiosidad natural de Jake por su madre ausente chocaba con su profundo apego al único hogar estable que recordaba. Puede que no tengamos opción sobre verla, dije con honestidad. Si esto llega a los tribunales, quizá tengan que encontrarse con ella allí. Pero lo que realmente está en juego es dónde van a vivir, quién los cuidará. Eso es lo que estamos peleando. Yo no me voy a ir a ninguna parte, declaró Tim con firmeza. No me importa lo que diga un juez. Esta es mi casa. Tú eres mi familia. Ella perdió el derecho a decidir sobre mi vida cuando nos abandonó. Jake asintió despacio, tomando su decisión. Yo también quiero quedarme. Aunque la vea, aunque se porte bien, quiero vivir aquí contigo y con Tim. Somos una familia. El alivio que me recorrió fue tan intenso que tuve que agarrarme al borde de la mesa para no tambalearme. Durante 8 años había temido que, llegado el momento, eligieran a su madre biológica en lugar del abuelo que los había criado. Su lealtad clara e inmediata fue el mayor regalo que jamás había recibido. Entonces pelearemos juntos, les prometí. Los 3. Haremos lo que haga falta para mantener unida a nuestra familia. Tim estiró la mano y apretó la mía. Estamos contigo, abuelo. Como tú siempre has estado con nosotros. Cuando subieron a sus rutinas de la noche, despidiéndose con un buenas noches y haciendo planes para la práctica de béisbol del día siguiente, me quedé solo en la mesa de la cocina, sintiendo algo que no había experimentado desde que empezó todo esto: esperanza. Sara había cometido un error crítico en su estrategia. Suponía que los niños, apenas con recuerdos de ella, estarían ansiosos por volver con una madre idealizada en su ausencia. En cambio, se enfrentaba a la custodia de 2 jóvenes que ya habían elegido su bando. A la mañana siguiente, dejé a Tim y a Jake en la escuela con palabras tranquilizadoras de que todo saldría bien. Después conduje al centro, al edificio profesional donde estaba la oficina de Emily Carter, la abogada que había contratado. Su secretaria, una mujer eficiente llamada Margaret, me condujo por un pasillo adornado con diplomas y certificados hasta un despacho que irradiaba competencia y experiencia. Emily Carter era exactamente lo que esperaba: una mujer de unos 50 años, con ojos agudos y un apretón de manos firme, de esos que transmiten que no se intimidan en una sala de audiencias. Su escritorio estaba lleno de libros de leyes, expedientes y libretas de notas, un desorden organizado que hablaba de una mente en constante trabajo. Señor Hansen comenzó tras servirse café de una jarra que parecía de uso continuo. He revisado los documentos que me envió. Las acusaciones de Sarah Miller son graves. Si perdemos, el tribunal podría ordenar la remoción inmediata de los niños de su custodia. Las palabras me golpearon como agua helada, aunque era lo que esperaba. Señorita Carter, necesito que entienda algo. Cada acusación que ella hace es una mentira o una distorsión. Tengo 8 años de pruebas de que esos chicos pertenecen aquí conmigo. Cuénteme todo, pidió, sacando un bloc amarillo de notas. Desde el principio. No omita nada, por pequeño que parezca. Durante la siguiente hora la llevé por toda nuestra historia familiar: el cáncer y la muerte de Robert en 2015, la caída de Sarah en la irresponsabilidad y el dolor, la noche en que dejó a los niños en mi casa, mi decisión de contratar a un investigador privado que la localizó en Denver, la adaptación de los muchachos y cómo habían prosperado bajo mi cuidado. Emily escribía sin parar, deteniéndose solo para hacer preguntas que demostraban tanto conocimiento legal como comprensión práctica de la dinámica familiar. Sus demandas actuales de custodia, concluí, no tienen nada que ver con querer ser madre. Ayer me ofreció un trato, $500,000 a cambio de desaparecer para siempre. Esto es extorsión disfrazada de preocupación maternal. ¿Extorsión? Emily alzó las cejas. ¿Grabó esa conversación? No, pero ocurrió en Diners Corner. Hubo testigos. Betty Morrison nos sirvió café y escuchó al menos parte. Eso ayuda, pero no es concluyente, reflexionó Emily, golpeando suavemente el bolígrafo contra sus labios. Lo que realmente necesitamos es evidencia documental de abandono. Cartas, correos,
Cualquier cosa donde conste que ella renunció voluntariamente a la custodia. Saqué la billetera y extraje el pedazo de papel que había guardado por 8 años. ¿Servirá esto? Emily desplegó la nota, y su expresión se volvió más interesada con cada palabra que leía. La letra de Sara era clara e inconfundible. Glenn, no puedo ser la madre que ellos merecen. Cada día que los veo es otro día en que fallo a la memoria de Robert. Cuídalos. Críalos. Ámalos como yo no puedo. Ahora son tuyos. Sara. Dios mío, murmuró Emily, dejando el papel con cuidado. Señor Hansen, esto puede ser la clave de toda nuestra defensa. Es abandono voluntario, escrito de puño y letra por la madre biológica. ¿De dónde lo sacó? Lo dejó en mi cocina, la mañana después de empacar sus maletas y largarse. Vi cómo Emily examinaba el papel, con esperanza creciente en su rostro profesional. Lo guardé porque, tal vez sabía que este día llegaría. O tal vez no podía tirar la última cosa honesta que me dijo. ¿Se lo ha mostrado a alguien más? A nadie. Ni siquiera los chicos saben que existe. Emily anotó más cosas, su energía renovada al comprender el peso legal de esa prueba. Esto lo cambia todo, señor Hansen. Con esta evidencia, más el testimonio de testigos sobre sus 8 años de ausencia y la clara preferencia de los niños de quedarse con usted, tenemos un caso muy fuerte. ¿Qué debemos hacer? Primero, necesitaremos testigos de carácter en la comunidad, maestros, vecinos, cualquiera que pueda testificar sobre su cuidado y la ausencia de Sara. Segundo, documentaremos oficialmente los deseos de los niños. Con 13 y 15 años, su opinión pesa mucho. Y la nota la autenticarán peritos en escritura y la presentaremos como prueba. A menos que Sara pueda demostrar que es falsa, lo cual no puede, esto demuestra un abandono claro y voluntario de sus responsabilidades parentales. Por primera vez desde que Sara apareció en mi camino de grava, sentí que teníamos una verdadera oportunidad. La confianza de Emily era contagiosa, su estrategia sólida, su experiencia evidente en cada pregunta. Hay una cosa más, añadió, inclinándose hacia adelante. El abogado de Sara intentará pintarlo como un hombre anciano incapaz de criar adolescentes. Necesitamos demostrar su salud física, su lucidez mental y su capacidad de seguir siendo tutor responsable. Eso puedo manejarlo, respondí. 68 no es tan viejo cuando has trabajado el campo toda tu vida. Excelente. Emily se puso de pie y estrechó mi mano. Señor Hansen, haré todo lo que esté en mis manos para mantener a su familia unida. Sara Miller tomó una decisión hace 8 años, y la escribió con sus propias palabras. Ahora tendrá que vivir con las consecuencias. Al salir de la oficina bajo el sol brillante de la mañana, sentí algo que no había experimentado en semanas: optimismo genuino. Sara podía tener abogados y estrategias, pero yo tenía algo más poderoso: la verdad, documentada en su propia letra. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. La semana previa a la audiencia pasó como una cosecha, trabajo metódico y constante, con todo dependiendo del resultado. Emily me dio una lista de personas a contactar, testigos que podían hablar de mi carácter y del bienestar de los chicos bajo mi cuidado. Mi primera parada fue en casa de Evelyn Parker, mi vecina de 73 años, que había visto crecer a Tim y Jake desde niños traumatizados hasta convertirse en jóvenes seguros. Me recibió con café y galletas caseras, sus manos firmes mientras servía. Glenn, llevo 8 años esperando esta conversación, dijo, acomodándose en su sillón favorito con vista a mi propiedad. Te vi convertirte en padre y madre para esos niños. Te vi en cada evento escolar, en cada partido, en cada visita médica. Su voz se endureció. Cuando Jake tuvo neumonía, estuviste 3 noches en vela con él. Cuando Tim se rompió el brazo, llegaste al hospital antes que la ambulancia. Esa mujer sacudió la cabeza con firmeza. Era un fantasma mucho antes de desaparecer del todo. Después fui a la primaria de Cedar Falls a reunirme con David Lee, maestro de ambos niños. Su oficina estaba cubierta de dibujos y diplomas, varios con el apellido Hansen.
Sus nietos son jóvenes notables, me dijo, mostrando sus expedientes. Cuando vinieron a vivir contigo, Tim estaba retraído y agresivo. Jake tenía pesadillas que afectaban su concentración. Pero mire esto, mejoras constantes, logros académicos, amistades sólidas. He visto niños de hogares rotos, Glenn. Ellos no están rotos. Prosperan porque les diste lo que necesitaban, estabilidad, consistencia y amor incondicional. El Dr. Williams, de la clínica local, aportó 8 años de historiales médicos, chequeos regulares, vacunas, tratamientos, todos los detalles rutinarios de criar niños que Sara había abandonado. Señor Hansen, dijo revisando los archivos, estos chicos han recibido un cuidado excelente bajo su tutela. Su desarrollo físico y emocional es normal, incluso ejemplar considerando su trauma inicial. Con gusto testificaré. Pero mientras recorría el pueblo buscando apoyo, noté coches extraños en el motel de Cedar Falls, matrículas de ciudad, gente con trajes que no eran de aquí. Sara estaba trayendo a sus propios testigos, preparando su versión para el tribunal. Esa noche, Emily llamó para confirmar el horario. Mañana a las 9 en punto, dijo. ¿Está listo, Glenn? Tan listo como pueda estar, respondí, tocando el sobre en el bolsillo de mi chaqueta, la nota manuscrita de Sara, la que pondría fin a esta batalla de una vez por todas. Emily, ¿de verdad crees que esa nota será suficiente? Combinada con todo lo demás, el apoyo de tu comunidad, la clara preferencia de los chicos, 8 años de cuidado documentado, su voz mezclaba seguridad profesional con convicción personal. Glenn, la verdad tiene poder. Mañana vamos a demostrar que el amor y el sacrificio pesan más que la biología y los tecnicismos legales. Colgué el teléfono y caminé por mi casa en silencio, viendo evidencias de vida familiar en cada esquina. El guante de béisbol de Tim sobre la encimera de la cocina, la última obra de Jake cubriendo el refrigerador, fotos escolares que documentaban su crecimiento, de niños asustados a adolescentes seguros que sabían que eran amados. Mañana entraría a esa sala llevando 8 años de prueba de que un hogar no se define por la sangre, sino por estar presente cada día, pase lo que pase. Sara había elegido huir. Yo elegí quedarme. Ahora dejaríamos que el juez decidiera qué elección había servido mejor a los niños. El peso familiar de la foto de Robert me sonrió desde la repisa cuando apagué las luces. Había cumplido mi promesa. Pasara lo que pasara mañana, había luchado por sus hijos con todo lo que tenía. El tribunal del condado de Cedar Falls se alzaba como un monumento a la justicia en la calle principal. Su fachada de piedra caliza, curtida por décadas de tormentas de Iowa, aún imponía autoridad. Emily y yo llegamos 15 minutos antes, subiendo los escalones entre algunos manifestantes, no muchos, suficientes simpatizantes locales como para sentir la fuerza de la comunidad detrás de mí. Dentro, las bancas de madera se llenaron pronto de rostros conocidos, Betty Morrison del diner, la señora Parker de al lado, el señor Lee de la escuela, el Dr. Williams, gente que me había visto criar a Tim y a Jake, que conocía la verdad de nuestra vida juntos. Sara entró exactamente a las 9 con un hombre de traje caro, su abogado, venido de Des Moines, todo brillo y seguridad citadina. Había elegido el vestuario con cuidado, azul marino conservador, maquillaje mínimo, la estampa de la respetabilidad maternal. Pero yo vi la tensión en sus hombros, la forma en que evitó mi mirada al sentarse en la mesa de la parte demandante. El juez Arlon Brooks entró con la gravedad que exige el cargo, 62 años, canas plateadas y una presencia que imponía respeto inmediato. Lo había visto en eventos comunitarios, un hombre justo, pero no de los que se dejan llevar por la emoción por encima de la evidencia. El tribunal entra en sesión, anunció, con una voz curtida por décadas en el estrado. Caso número 2025 FC 147, Miller contra Hansen, sobre la custodia de los menores Timothy y Jacob Hansen. El abogado de Sara, un tal Richards, de esos que claramente cobran por hora, se puso de pie para presentar su alegato inicial. Su voz tenía la confianza pulida de quien suele ganar con preparación y puesta en escena más que con verdad. Su señoría, este caso gira en torno a un principio fundamental, el sagrado derecho de una madre a sus hijos.
Mi clienta, Sarah Miller, sufrió una crisis temporal de salud mental tras la trágica muerte por cáncer de su esposo. Durante ese periodo de duelo y recuperación, el demandado impidió ilegalmente que mantuviera contacto con sus hijos biológicos. Sentí la mano de Emily en mi brazo, estabilizándome, mientras Richards continuaba con una narrativa cuidadosamente elaborada que no se parecía en nada a la realidad que yo había vivido. La señora Miller ha recibido terapia extensa, ha sostenido un empleo estable y ha reconstruido su vida. Ahora busca retomar su rol legítimo como madre de estos niños, a quienes se les ha negado su amor sin culpa alguna de ella. Cuando Sarah subió al estrado, su actuación fue impecable. Habló de un dolor abrumador, de necesitar tiempo para sanar antes de poder ser la madre que sus hijos merecían. La voz se le quebraba en momentos calculados. Los ojos le brillaban con lágrimas que parecerían genuinas para cualquiera que no hubiera vivido su abandono. Nunca pretendí alejarme de forma permanente, testificó, mirando al juez Brooks con una sinceridad ensayada. Estaba en tratamiento, trabajando para convertirme en la madre que Tim y Jake necesitaban. El señor Hansen rechazó mis intentos de mantener contacto, alegando que protegía a los niños de mi enfermedad. Las mentiras fluían con tanta suavidad que casi admiré la actuación. Casi. Sus testigos importados pasaron uno a uno, una terapeuta de Denver que la vio 2 veces, un supervisor que avaló su estabilidad laboral, una vecina que aseguró que a menudo hablaba con cariño de sus hijos, referencias profesionales de conocimiento limitado, testimonios limpiamente preparados para pintar un cuadro de rehabilitación y anhelo maternal. El contrainterrogatorio de Emily fue quirúrgico, dejando al descubierto lo superficial de esas relaciones y lo reducido de los periodos de tiempo. Pero Richards había hecho su tarea. Había sembrado la duda razonable sobre el abandono de Sarah, mientras me colocaba como el abuelo envejecido que se había excedido en sus funciones. En el receso del almuerzo, Emily y yo salimos donde se habían reunido mis simpatizantes. Su presencia me recordó que la verdad también tiene testigos, no profesionales de la ciudad pulidos para el estrado, sino personas que me vieron criar a 2 chicos con amor y sacrificio. ¿Cómo crees que va?, le pregunté a Emily cuando regresábamos al juzgado. Ella es buena, admitió Emily. Preparada, aleccionada, jugando la carta de víctima a la perfección. Pero, Glenn, sonrió con tranquila seguridad. No tiene idea de lo que viene esta tarde. Toqué el sobre en el bolsillo interno de mi chaqueta, sintiendo 8 años de reivindicación guardados en las palabras manuscritas de la propia Sarah. Que actúe. Que llore lágrimas ensayadas y hable de derechos y recuperación. Yo tenía algo más poderoso que sus mentiras pulidas, la verdad, preservada en su letra desesperada de la noche en que eligió huir en lugar de luchar por sus hijos. Cuando el tribunal se reanudó a las 2, caminé hasta el estrado con la misma calma firme con la que había atravesado 8 años de paternidad en solitario. El ambiente se sentía distinto, expectante, como si todos percibieran que habíamos llegado al momento en que la verdad confrontaría por fin a la mentira. Emily se acercó al banquillo con seguridad profesional. Sus preguntas estaban diseñadas para que yo contara nuestra historia con mis propias palabras. Señor Hansen, cuéntenos sobre su relación con Timothy y Jacob durante estos últimos 8 años. Miré la sala abarrotada, llena de rostros que me habían visto convertirme en padre por segunda vez en la vida. Su señoría, esos chicos han sido mis hijos en todo lo que importa. He asistido a cada reunión de padres y maestros, a cada partido de béisbol, a cada obra escolar. He pasado noches en vela cuando estaban enfermos, les ayudé con la tarea, les enseñé a conducir. Yo no elegí esta responsabilidad, me eligió a mí cuando su madre se fue. El abogado de Sarah objetó. El abogado de Sarah objetó a mi caracterización, pero el juez Brooks me permitió continuar. Cuando Tim se rompió la pierna deslizándose en home, fui yo quien lo cargó hasta urgencias. Cuando Jake tenía pesadillas preguntándose por qué su mamá no lo quería, fui yo quien lo abrazó hasta que pudo dormir. Durante 8 años, he sido el padre que estuvo ahí. Emily asintió, acercándose al momento decisivo. Señor Hansen, ha escuchado el testimonio de que usted impidió que la señora Miller mantuviera contacto con sus hijos. ¿Es eso cierto? No,
Señora, no lo es. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo el sobre que había esperado 8 años para este instante. Su señoría, con su permiso, tengo algo que podría aclarar porque la señora Miller no tuvo contacto con sus hijos. El juez Brooks se inclinó hacia adelante, su atención afilada. ¿Qué clase de evidencia, señor Hansen? Una nota, su señoría, escrita por la propia Sarah Miller la noche en que abandonó a Tim y a Jake. Mostré el sobre envejecido, sus bordes desgastados de tantos años en mi billetera. Lo dejó en la encimera de mi cocina, junto a unas maletas listas y 2 niños dormidos que despertaron al día siguiente preguntando dónde estaba su mamá. La sala quedó en silencio. El rostro de Sarah se puso pálido, sus ojos fijos en el sobre que había olvidado. Su abogado se puso de pie de inmediato. Objeción, su señoría. Este documento no ha sido debidamente autenticado. ¿Oh? Se acepta, interrumpió el juez Brooks con firmeza. Señor Hansen, ¿puedo examinar esta evidencia? Caminé hasta el estrado y le entregué el sobre, observando cómo sacaba con cuidado la nota manuscrita. Su expresión se mantuvo profesional, pero vi cómo sus ojos se agrandaban levemente al leer las palabras de Sarah. Señora Miller, dijo el juez, su voz cortando la tensión en la sala. ¿Reconoce esta letra? La máscara de compostura de Sarah empezaba a resquebrajarse. Yo, su señoría, no estaba en mis cabales cuando la escribí. Estaba de duelo, enferma, no era responsable de... Señora Miller, responda a la pregunta. ¿Es su letra? Sí, pero... El juez levantó la mano pidiendo silencio y procedió a leer la nota en voz alta para que quedara registrada. Glenn, no puedo ser la madre que ellos merecen. Cada día que los miro es otro día en que fallo a la memoria de Robert. Cuídalos. Críalos. Ámalos como yo no puedo. Ahora son tuyos. Sarah. La sala estalló en murmullos. Sarah se puso de pie, lágrimas rodando por su rostro. Pero no eran las lágrimas calculadas de antes. Eran sollozos desesperados de alguien viendo cómo 8 años de mentiras se desmoronaban. Su señoría estaba enferma. Esa nota no refleja mis verdaderos sentimientos. He cambiado. He crecido. Merezco otra oportunidad. Pero el juez Brooks estudiaba la nota con la atención metódica de quien ha pasado décadas separando la verdad de la manipulación. Señora Miller, dijo con calma, esta nota, en su propia letra, constituye abandono voluntario de sus derechos parentales. Usted no se alejó temporalmente por tratamiento. Usted entregó la custodia de manera permanente al señor Hansen. Que ahora lamente esa decisión no invalida sus implicaciones legales. El abogado de Sarah intentó desesperadamente hablar de incapacidad temporal y salud mental, pero el daño estaba hecho. La nota era auténtica. El abandono, voluntario. Y los 8 años de silencio que siguieron hablaban más fuerte que cualquier testimonio preparado sobre rehabilitación. 20 minutos después, el juez Brooks dio su fallo con el peso de la claridad moral y legal. El tribunal determina que la señora Miller abandonó voluntariamente sus derechos parentales mediante declaración escrita y 8 años de ausencia absoluta en la vida de sus hijos. El señor Hansen retendrá la custodia plena de Timothy y Jacob Hansen, sin derecho de visitas para la madre biológica. Mientras la sala se vaciaba, permanecí sentado un momento, viendo a Sarah marcharse derrotada junto a su abogado. Una parte de mí sintió compasión por la mujer rota que nunca se recuperó de perder al amor de su vida. Pero una parte más grande sintió la profunda satisfacción de ver que se había hecho justicia. Emily recogió sus papeles con un brillo de orgullo profesional en su eficacia. Glenn, esa nota fue la clave de todo. ¿Por qué la guardaste todos estos años? Pensé en su pregunta mientras caminábamos hacia las escaleras del tribunal, donde nos esperaba mi comunidad. Tal vez sabía que este día llegaría. Tal vez simplemente no podía tirar lo último honesto que me dijo. Afuera, Tim y Jake nos esperaban con la señora Parker y otros simpatizantes. Los habían excusado de la escuela para escuchar el veredicto, y sus rostros mostraban el alivio de niños que por fin sabían que estaban a salvo. Abuelo,
dijo Tim, con una voz firme y madura para sus 15 años. ¿Ya se acabó? Se acabó, confirmé, rodeándolos con mis brazos. Nos vamos a casa. Seguimos juntos. Somos familia. Mientras bajábamos las escaleras del tribunal hacia mi camioneta, Jaque me miró con esa confianza que solo se construye tras 8 años de amor constante. Abuelo, ¿de verdad mamá no nos quería? Era la pregunta que temía, pero la respuesta salió fácil porque era la verdad. Tu mamá estaba herida, Jaque. A veces, cuando el dolor es tan grande, las personas no logran ver más allá de su propio sufrimiento para amar lo que tienen delante. Pero esa fue su elección, no tu culpa. Nunca tu culpa. El camino de regreso nos llevó junto a campos donde el maíz empezaba a mostrar sus primeros brotes verdes. Nueva vida emergiendo de buena tierra, cuidada con paciencia. Igual que criar hijos, pensé. Igual que construir una familia con amor y compromiso, no con biología ni obligaciones. Algunas batallas valen la pena. Algunas promesas valen la pena. Algunas familias lo valen todo. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué te hizo sentir. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.